buenas noches a todos los que se están conectando. Bienvenidos a este espacio. Hoy hablaremos sobre salud mental, neuropsicología, neurociencias y tenemos una invitada muy especial. Aquí está la doctora Ana María. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, cielo. ¿Bien? ¿Y tú? Bienvenida a este espacio. Muy bien. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte acá. Vale, muchas gracias también por invitarme, por hacer partícipe de este espacio. Espero que, bueno, pues podamos hablar muchísimo de muchas cosas diferentes, pues relacionadas obviamente con la salud mental y que pues se sigan abriendo estos espacios a futuro. Sí, muchas gracias. Entonces estoy conectándome aquí en Facebook. Listo. A ver si nos pueden, los que nos están viendo ahí por Instagram, que por favor nos digan si el sonido está bien, si nos están escuchando bien. Y ya estoy aquí conectándome por Facebook para que nos puedan ver también desde Ok. tu fanpage. Listo, ahí ya estamos. Listo. Ok. Ahí nos están enviando corazoncitos. Creo que conozco a Sara. Si no estoy mal. Creo que sí, es una Mira, Sara que conozco. sí. Ahí está aquí conectada Armónica, gracias por conectarte. Está Deli Durango. Ujú. Están conectando. Listo. Listo. Ahí tú te Y conectas al link que te mandé ahorita, ¿cierto? sí, sí, ahí estoy conectándome. Está como haciendo verificación del programa. Y ya. Bueno, está como demorado acá. Está pensativo. Está pensativo. Sí. Voy a irte presentando. Y para los que no nos conocen, aquí en redes, en Instagram y ya mientras nos conectamos en Facebook. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces mi nombre es Cielo Rojas, yo soy psicóloga con maestría en neuropsicología y educación y les presento a la doctora Ana María Romero. Ella es también psicóloga, especialista en neuropsicología clínica con maestría en neurociencias. Entonces nos viene a compartir hoy pues ese conocimiento y esa experiencia que tiene en el mundo de la neuropsicología. Vamos a contarles de qué se trata, como qué enfoques también tiene la neuropsicología y qué podemos encontrar desde esa mirada de la neurociencia, neuropsicología, cómo nos aporta a ese día a día de la salud mental, que es tan importante y que se hacen muchas campañas, ¿sí?, para conservar nuestra salud mental. Entonces te voy a dar la palabra, Ana María, mientras me voy aquí conectando a Facebook, para Dale. que complementes tu presentación, nos cuentes un poco desde tu experiencia, en qué enfoques tienes esa experiencia tan valiosa de neuropsicología. ¿Listo? Vale. Gracias, Listo. cielo. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Pues bueno, ahorita hace un ratico estábamos aquí hablando con Cielo, le estaba contando que pues efectivamente hace ya algún tiempo decidí estudiar psicología y después de eso decidí como irme por el área de neuropsicología específicamente y después hacer una maestría en neurociencias. Realmente al momento de ingresar en la maestría, pues digamos que no sucede siempre, pero casi siempre el trabajo de la maestría es un trabajo investigativo, ¿sí? O sea, tú tienes que hacer una tesis en la cual desarrollas todo un problema, si lo planteas, lo desarrollas, tienes una serie de objetivos y pues tratas de, digamos, de sacarlo adelante de la mejor forma posible. Y pues bueno, ese enfoque tan digamos, como de tanta ciencia, ¿sí? Realmente es el que yo creo que es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Entonces, sabemos que la neuropsicología es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que parte
de la psicología, ¿cierto? Y entonces va a tener como objetivo el estudiar los diversos procesos cognitivos. Creo que ahí ya te pude dejar entrar Ay, en sí, ya Facebook. entramos en Facebook, ya estamos conectados. Sí. Muy bien. Entonces, ahí ya Listo. para un segundito mientras doy inicio y arrancamos también en Facebook. Arrancamos con los de Facebook. Sí, listo. Listo, listo. Creo que ya estamos ahí conectadas también como con Facebook. Conectadas. Entonces, Sí. ya en un momentico te paso el enlace. Entonces, lo que estaba diciéndote un poquito era que, claro, a partir de, digamos, este estudio, yo me daba cuenta que existían como dos enfoques que no necesariamente son diferentes, pero que se pueden, digamos, abordar de la neuropsicología. Y uno de ellos era, pues, la investigación como tal, ¿sí? Entonces, tú plantear un problema de investigación y desarrollarlo, ¿sí? Que básicamente eso va a implicar que tú hagas un proceso, por ejemplo, de una explicación, de una teoría atrás de todo, una patología, por ejemplo, que hagas una correlación de datos, ¿sí? Que asocies una cosa, cómo puede influir en otra, ¿sí? O cómo se pueden relacionar de forma directa o de forma inversa. Y el objetivo final de todo este proceso de investigación es lograr una predicción, ¿cierto? Y lograr también, pues, aportar de una u otra forma. Entonces, ese era como un enfoque muy grande que se tenía, pues, claro, en una maestría, pero también está dentro de la neuropsicología el enfoque fuerte que es la clínica, ¿sí? Entonces, es un enfoque muy, muy fuerte que realmente nos vamos a dar cuenta que tiene un montón de variables cuando empezamos a practicarlo. Es bien complejo realmente porque entonces no solamente implica el diagnóstico, que el diagnóstico de por sí es todo un enigma, sí, para mí cada paciente es un proceso de investigación diferente, ¿no? Entonces cada paciente es como investigarlo, ¿no? Entonces es desmenuzar toda esa información. Pero también está todo el tema de la prevención, ¿sí? En la clínica también incluye la prevención, incluye la intervención, incluye la promoción, ¿sí? Para el cuidado de la salud mental. Entonces, creo que digamos desde la neuropsicología están esos dos enfoques, ¿sí? En los que uno pueda brindar a la persona, trabajar mucho también desde la parte cognitiva, ¿sí? Porque finalmente estamos estudiando eso, procesos cognitivos, memoria, atención, etcétera. También estamos mirando de forma global a la persona, es decir, estamos mirando todos sus sistemas, un enfoque sistémico también, en el cual abordamos no solamente a la persona en sí misma desde su cognición, sino a la persona también desde su familia, desde su trabajo, desde su academia, porque todas estas variables cuando uno entra en la clínica se da cuenta que hacen parte de la salud mental de la persona. Es decir, si en alguna de estas áreas, en alguno de estos sistemas hay alguna variación, puede llevarnos a un desequilibrio, por decirlo así, y a fallas cognitivas. Entonces, digamos que siento que ese es como el enfoque, ¿sí? Que tiene la neuropsicología, es muy amplio, ¿cierto? Yo también te pregunto a ti, tú digamos, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Listo, voy a contarles un poquito desde mi enfoque, que es la neuropsicología educativa, y precisamente se encarga de apoyar a los niños o jóvenes en toda su etapa escolar, ¿sí? Entonces la neuropsicología también apoya en pacientes sanos o en personas sanas, ¿sí? Nos apoya en una valoración, cómo estamos. Por ejemplo, con todo el tema del COVID dejó muchas secuelas, personas que estaban muy bien cognitivamente, ¿sí? Entonces los dejó un poco, de pronto, personas que se sentían un poco más lentos, el tema de memoria, todo lo de funciones ejecutivas, que ya vamos a aclarar un poco más qué es ese tema cognitivo y de funciones ejecutivas. Entonces, en niños y jóvenes, en niños, niñas y jóvenes que están en esa etapa escolar, ¿sí? Que pueden estar muy bien cognitivamente, pero tienen dificultades en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Como por ejemplo las matemáticas se les dificulta, una dislexia, ¿sí? Que es cuando están empezando a escribir, invierten letras y números, ¿sí? Esto es un proceso que es súper complejo para el cerebro, ¿sí? Y que como uno de adulto puede decir no, o como padre o como docente puede decir, pero ¿qué pasa con este niño? ¿Sí? En realidad es una dislexia, ¿sí? Que cuando no estaba descubierto este tipo de trastorno diagnóstico, era el niño el que era el mal estudiante, el que no quería aprender, ¿sí? Además influyen unos temas emocionales muy profundos, ¿sí? El apoyo tanto del docente como de la familia es muy importante
en la etapa escolar del niño, ¿sí? O de los niños. Entonces, ¿qué pasa? La neuropsicología también se encarga de apoyarlos a los niños. Primero, pues hacemos una valoración, que es lo que se encarga esencialmente, como decía la doctora Ana María, de hacer una valoración, identificar en qué fallas exactamente, ¿sí? Está el cerebro, ¿sí? Qué parte del cerebro, de áreas del cerebro están implicadas en esta dificultad que tiene una persona o un niño en la parte clínica o educativa, ¿sí? Y poder diagnosticar, poderlos apoyar con un proceso de intervención también. Entonces, de eso complemento con la neuropsicología. Entonces, contémosles un poquito a las personas que nos están escuchando, de pronto a los que no saben muy bien, quizás docentes, también padres que nos están escuchando, qué son los procesos cognitivos, cómo se relaciona con todos los procesos también de funciones ejecutivas en niños, ¿sí? Y en adultos. Ok. Bueno, yo creo que procesos cognitivos es de las palabras favoritas de los neuropsicólogos. Realmente como que la usamos en todo momento. Y me parece muy valiosa la pregunta porque a veces uno asume que se sobreentiende algunas cosas que uno dice, pero realmente no son tan claras. Entonces, cuando nosotros desde la neuropsicología empezamos a hablar sobre procesos cognitivos, son toda esta serie de, digamos, de actividades, sí, que también, bueno, sí son procesos, claramente, que estimulan diferentes zonas cerebrales y que conllevan, digamos, diferentes trabajos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de la memoria como un gran proceso cognitivo que va a activar diferentes zonas a nivel cerebral, ¿cierto? Y que nos va a ayudar, por ejemplo, a codificar información, a registrar esa información, codificar la información, almacenarla para que yo después pueda evocarla más adelante. Entonces, todo este proceso que les estoy diciendo ahí está el proceso cognitivo de memoria. Y entonces nosotros hablamos ya no solamente del proceso cognitivo de la memoria, sino que, por ejemplo, también hablamos del proceso atencional, también, entonces los procesos atencionales, también hablamos también de los procesos relacionados al lenguaje, que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que tú estabas diciendo ahorita de la escritura, ¿sí? La comprensión, la lectura, toda la parte de expresión verbal también. Entonces, esos son, digamos, algunos de los aspectos a nivel cognitivo y digamos que nuestro cerebro no funciona con partes únicas, sí hay partes que son, digamos, más como importantes para ciertas cosas, ciertas funciones específicas, pero realmente tenemos redes neuronales, ¿sí? Que se activan cada vez que, digamos, vamos a hacer X o Y cosa o situación. Entonces, digamos que ese mito de que no, es que el cerebro izquierdo es el artístico y el cerebro derecho es el más racional, realmente no es así. Quiero desmentir desde ya ese mito que existe alrededor. Realmente no, nuestro cerebro funciona por medio de redes neuronales bastante complejas y uno de los procesos más complejos que se viene a desarrollar con el tiempo es el de las funciones ejecutivas. Sí, de pronto aquí por eso Cielo, digamos, hace como esa distinción entre pues cuando son más chiquitos y cuando son adultos. ¿Por qué? Porque sabemos que el desarrollo a nivel cerebral no culmina cuando el niño nace, ¿sí? Sino que viene a tener todo un desarrollo posterior, ¿sí? Que se da incluso todavía en la adultez, ¿sí? Y ahorita muchos estudios están encontrando que el desarrollo cerebral y neuronal continúa aún en la adultez. Entonces, zonas, digamos, más posteriores, más anteriores, diré, del cerebro, se empiezan a desarrollar, ¿sí? Aún en la adultez temprana. Entonces, hablamos de toda la zona frontal, ¿sí? Prefrontal, que va a ser la zona que, digamos, se va a terminar desarrollando en la adultez temprana, ¿sí? Y que, digamos, va a encargarse como con mayor fuerza todavía de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son muchísimas, nos ayudan por todo el proceso de planeación, resolución de problemas, a modular los procesos atencionales, también nos ayuda a trabajar por medio de la memoria de trabajo, que es una memoria muy, muy a corto plazo, nos ayuda en la flexibilidad cognitiva. Entonces, muchas veces a mí me gusta hacer como este símil para que nos demos cuenta de
porque, digamos, un niño todavía no tiene tan madura, digamos, esa función ejecutiva, cosa que un adulto sí, y es que veamos que los niños siempre son sin miedo, o sea, eso es como que te van diciendo las cosas sin freno alguno, ¿sí? Entonces, si tú de pronto hoy llegaste mal peinado, el niño te va diciendo de una vez sin miedo, es que se ve pues, despelucada, ¿sí? Y eso es una actividad, digamos, que no tiene un freno cognitivo, ¿sí? Mientras que en el adulto ya existe ese freno cognitivo, ese proceso de inhibición que va a hacer que, digamos, claro, sí, ya uno de adulto sabe como quizás no es la mejor elección de cosas que uno pueda hacer, y eso hace parte de las funciones ejecutivas, de ese control inhibitorio, modular la conducta hace parte de todos esos procesos de funciones ejecutivas, y vamos a encontrarnos que cuando existen procesos patológicos, trastornos, pueden empezar a afectarse ciertas funciones y que nosotros como neuropsicólogas o como neuropsicólogos empezamos a analizarlas para así empezar a decir, bueno, es que esto es probable que esta falla de funciones ejecutivas, en este caso en este joven, o en este niño esté generando estos problemas atencionales puntuales que están afectando otros procesos adicionales, como por ejemplo la memoria, ¿sí? Entonces, digamos que así como a grandes rasgos, esos son los procesos cognitivos. Muchas gracias, sí, así es. O sea, todos esos procesos que realizamos día a día como seres humanos, ¿no? Que desde que nos levantamos tenemos una planeación y uno dice, ¿cómo planeamos el día? ¿Sí? Eso tan sencillo. El cerebro está procesando y para el cerebro puede ser complejo. Y si una persona no tiene ese proceso, por ejemplo, de planeación de un día, de cómo las actividades diarias, el aseo personal, si todo eso son pequeños síntomas que si no están bien en una persona, hay algo que está fallando, ¿sí? Y hay que ponerle atención, tanto en niños como adultos, adulto mayor, ¿sí? Cada uno evaluarse también cómo están esos procesos. Si quiere la persona todo el día estar en la cama, ¿sí? Algo está pasando. Entonces, todos esos procesos que se activan, y algo que decías muy bonito, el niño no tiene esa capacidad todavía de inhibir porque esta parte prefrontal no se ha desarrollado, no ha madurado, que prácticamente es como hasta los 22, 25 años que madura. Entonces, por eso, en los jóvenes viven la vida y ellos quieren vivir es el momento, ¿sí? Ahí viene todo también el tema de embarazos no deseados, porque ellos quieren vivir ese momento sin medir consecuencias, todavía no se ha madurado toda esta parte prefrontal y por eso requieren de un acompañamiento de sus padres, ¿sí? De que sus padres los puedan orientar, también el psicólogo, un terapeuta, alguien los pueda orientar en todo ese proceso de desarrollo humano que es tan importante y que incluye toda nuestra salud mental, ¿sí? Entonces contémosle un poquito, como cambiando un poco del tema de neurociencias, que ha avanzado mucho y que está en auge todo el tema de las neurociencias y de lo que tú decías. No solo el niño aprende en etapa escolar, si antes era un mito de que solo en etapa escolar o ya hasta los 18 años y ya después la universidad ya no más aprendíamos como seres humanos, Sí. no. Independientemente, eso se llama toda la neuroplasticidad cerebral que hay en nuestro cerebro, como toda la vida, o sea, independientemente que la edad que tengamos, 60, 70 años, si nuestro cerebro está bien, si no hay ningún diagnóstico, tiene la capacidad de aprender, por ejemplo, cualquier idioma, de seguir aprendiendo muchas situaciones, ¿sí? Entonces, bueno, cuéntanos desde tu experiencia, Ana María, como el tema de neurociencias, ¿sí? ¿Qué investigaciones se han realizado o qué aportes, digamos, se han realizado para todo el tema también de salud mental? Uy, eso es gigante. Es un mundo amplio, sí. Un mundo muy grande. Pues bueno, partiendo desde la neurociencia, esa vaina que es, pues Sí, es que es. un estudio científico realmente del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, como sabemos, eso es bastante amplio, porque es que no solamente cuando hablamos de neurociencias estamos hablando del sistema nervioso humano, ¿sí? Sino que también podemos hablar de sistemas nerviosos de otros animales, otros mamíferos o otro tipo de animales completamente diferentes. Y vemos entonces cuando estudiamos neurociencias, algo a mí que me gustó muchísimo cuando entré a la maestría,
fue que me encontraba que, no, es más, casi que era la única psicóloga, hasta donde me acuerdo era la única, creo, psicóloga que estaba ahí, pero había el médico, estaba el médico veterinario, también que entró a estudiar neurociencias, estaba la fisioterapeuta, estaba el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga que también había entrado. Entonces, si nos fijamos, realmente es un área multidisciplinaria, ¿sí? Muchas de las especialidades médicas entran a estudiar acá, especialidades de la salud entran a estudiar a la maestría, ¿sí? O a hacer un estudio en neurociencias, porque es un campo muy amplio. ¿Sí? Uno puede abordar el sistema nervioso central, el sistema nervioso desde la parte molecular, biomolecular, uno puede también abordarla desde la conducta o el comportamiento, digamos como nosotras estamos haciendo en este momento, sí, pero también hay otras partes que uno puede hablar sobre estructura, anatomía como tal del cerebro, etcétera. Entonces, realmente es bastante amplio, sí, el área de neurociencias. Y pues digamos que a nivel científico lo que busca es comprender cómo se generan ciertas situaciones, ciertos problemas, por ejemplo, y cómo entonces, digamos, ocurre eso de tal forma que yo lo pueda comprender, lo pueda estudiar, lo pueda explicar y pueda llegar a predecirlo en algún momento. ¿Sí? Entonces, esa es como un poco la base, digamos, de la neurociencia, ¿sí? De estudios sobre la salud mental realmente son amplios, ¿sí? Son muy, muy amplios. ¿Por qué? Porque básicamente la neurociencia entonces empieza a preguntar el porqué de muchas enfermedades diferentes, ¿sí? Ahorita inclusive hablando un poco porque estamos conmemorando, ayer fue el día del Alzheimer y este mes, digamos, está todo el tema del Alzheimer, por lo del Día Mundial del Alzheimer. Entonces, parte de la neurociencia ha tratado de explicar, bueno, vemos que hay personas que se les olvida, que es con los años, pero bueno, más allá de eso, entonces hay algún patrón de herencia, entonces entramos a hablar de la genética de la enfermedad de Alzheimer, cómo es que se da el Alzheimer, entonces entramos a estudiar cómo es que se están dando esos genes, cómo están cambiando la configuración de esas proteínas que están dando resultado al Alzheimer, ¿sí? Y cómo entonces a partir de esto generamos un tratamiento dirigido a eso, ¿sí? A esa configuración de proteínas que de pronto no está funcionando bien, para ayudar a tratar de que la funcionalidad de la persona se conserve lo más posible, e inclusive desde la ciencia cómo estamos ayudando a identificar posibles casos que van a desencadenar en el Alzheimer, ¿sí? Donde empezamos a ver cosas, por ejemplo, donde decimos, si esta persona es portadora de este alelo, de un gen específico, es muy probable que desarrolle un Alzheimer más adelante. Entonces ya incluso estamos hablando de prevención, ¿sí? Y cómo empezamos a enseñar toda esta parte de prevención a las personas. Entonces, ahora, esto es solamente con Alzheimer, pero los estudios que se están haciendo actualmente en salud mental son un montón realmente. ¿Sí? Buscan correlacionar, por ejemplo, en mi caso, cuando estudié la maestría, yo buscaba identificar, por ejemplo, si existía un gen, un polimorfismo que se llama eso, que estaba relacionado con las personas con trastorno afectivo bipolar. Entonces, si estas personas mostraban más este polimorfismo, ¿sí? En ese caso, digamos, no fue así. En mi caso no fue así, realmente no se relacionó. Quizás en otras investigaciones sí. Pero lo que sí, digamos, también encontré relación era que, por ejemplo, las personas con trastorno afectivo bipolar tenían una falla en algunos procesos cognitivos, como por ejemplo la memoria de trabajo, y también había una relación directa entre los antecedentes de enfermedades psiquiátricas en sus familias, ¿sí? Con el desarrollo del trastorno afectivo bipolar. Entonces encontrábamos que era más probable, más factible, que por ejemplo en las familias de las personas con trastorno bipolar hubieran antecedentes de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre otras. Entonces, digamos, si te fijas, son patrones de correlación que uno se plantea desde el área de investigación y que nos pueden dar mucha ayuda con respecto a, bueno, qué vamos a hacer también, cómo funciona la enfermedad, cómo vamos a también a trabajar con la persona, ¿sí? Por su bienestar, y cómo también vamos a prevenir más adelante, ¿sí? En un futuro. Entonces, digamos que esa es como la mirada desde las neurociencias hacia la salud mental,
pero lo que te digo, o sea, esto es algo muy breve, están trabajando constantemente sobre depresión, ansiedad, o sea, un montón de patologías. TDAH ahorita es el boom, digamos, respecto al neurodesarrollo, entonces el autismo, el TDAH, que es el déficit de atención, hiperactividad, el tema también de la dislexia, trastornos específicos del lenguaje, bueno, hay un montón de cosas que se están trabajando actualmente en salud mental. Muchas gracias. Tú hablabas de polimorfismo. Contémosle a las personas que nos están escuchando y que no saben a qué se refiere con este concepto, ¿qué te refiere? Ah, ok. Bueno, entonces resulta que digamos que está nuestro genoma, ¿sí? Por decirlo así, y existen algunas variaciones que se pueden generar en una persona u otra, ¿sí? Entonces tenemos ciertos genes, ¿sí? Que todos, digamos, podemos llegar a tener, pero hablamos de que existen algunas variaciones en estos genes que, digamos, tú puedes tenerlo, pero yo no, ¿sí? Entonces por eso llamamos polimorfismo, porque son formas diferentes, muchas diferentes, ¿sí? Algo es el gen, pero todos podemos tener formas diferentes. Y ahorita la genética, mucha está dándose cuenta que existen como asociaciones entre polimorfismos específicos con el desarrollo de diferentes enfermedades o trastornos mentales. ¿Sí? Entonces, hay, por ejemplo, bueno, en Alzheimer hay muchísima información al respecto. Sí, es mucho más claro. Por ejemplo, el polimorfismo 4, o sea, el epsilon 4 del ApoE, ¿sí? Que ese se ha escrito como o sea, que las personas que lo poseen tienen entre el 10 y 30 veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer, por ejemplo. Sí, que eso es algo que antes no se conocía. En el caso, digamos, de otras enfermedades, pues claro, son enfermedades complejas, entonces empieza a ser como no hay un único gen que te dé origen a, a la patología como tal, porque son enfermedades complejas, pero sí se ven como, bueno, mira, en esta población inclusive se empiezan a hacer estudios, por ejemplo, de, no sé, en población antioqueña, y eso es un estudio, digamos, nuevamente con el tema del Alzheimer, pero en población antioqueña, entonces se presenta, en una población muy específica, se presenta esta mutación, este gen, ¿sí? Y ese da origen, digamos, a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, digamos que son cosas así tan mínimas, pero pues claro, estos polimorfismos como tal vienen a variar entre una persona u otra, ¿sí? Entre lugares, ¿sí? Entonces puede que se presente más en Oriente, pero acá hacia Latinoamérica puede que no, ¿sí? Entonces realmente existe mucha investigación al respecto, la genética ahorita ha avanzado un montón, ¿sí? Cada vez sale más y más información, más papers, más investigaciones al respecto, porque pues, nos damos cuenta que parece que nuestro genoma, algo que nos enseñaban muchas veces en biología, era que como que tú naces con tu genoma y te mueres con tu genoma, ¿sí? Es como único, pero realmente no, ¿sí? Y realmente el genoma, nos estamos dando cuenta que no solamente cada uno tiene como formas diferentes de ese genoma, sino que va cambiando con el tiempo y según como los hábitos que tú vayas teniendo, el genoma incluso va cambiando. Y algo genial que yo me enamoré de eso cuando lo leía era que inclusive puede llegar a pasar a generaciones, ¿sí? Es decir, cosas que yo haga, ¿sí? En mis hábitos, ¿sí? Alteran mi genoma y puedo yo heredárselo a mis hijos y mis hijos a mis nietos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de tener una salud, digamos, hacer ejercicio, ¿no? Pero sí, realmente tener mucho cuidado con nosotros mismos, ¿sí? Llevar un estilo de vida saludable, porque no solamente se trata de afectarnos acá a nosotros en este momento, sino realmente a generar cambios que van a ser importantes a largo plazo no solo en mi vida, sino a largo plazo en otras generaciones. Ujú. Sí, tú hablas de un punto muy importante que a mí también me encanta y todo el tema del árbol familiar, ¿sí? Sí, Incluso bueno, todavía está en investigación todo el tema de la psicogenealogía, ¿sí? No solo heredamos el color de los ojos, del cabello, las mismas sonrisas, sino heredamos esos patrones y comportamientos también, esas enfermedades. Entonces, qué importante que los cambios que haga yo en mi vida, que sea consciente y que yo haga hoy en mi vida, cómo se va a ver repercutido en 2, 3 generaciones más adelante, ¿sí? ujú, Y sí, cómo
también lo que hicieron nuestros abuelos, ¿sí? Que eran unas generaciones muy fuertes, ¿no? Yo creo que muchos murieron y no se sabe ni de qué murieron porque muchas enfermedades no se habían descubierto todavía, ¿sí? Muchos Sí. quizás pudieron ser pacientes psiquiátricos y nunca supieron, ¿sí? De qué pudieron fallecer. Entonces, todo eso, siendo conscientes en algo tan sencillo como hablábamos de cómo está mi comportamiento hoy en día, qué pensamientos constantemente se me están pasando por mi mente, ¿sí? Es un tema que es valioso y es tema de salud mental, ¿sí? Ujú. Ana María, cuéntanos un poquito como de esa experiencia que tú me comentabas, de tus prácticas con pacientes psiquiátricos. Como que, digamos, uno siempre, perdóname, cuando uno asocia salud mental, uno solo asocia, por lo general, o es un mito, pacientes psiquiátricos, y cuando todos los seres humanos tenemos una salud mental. Ujú. Entonces, cuéntanos un poquito de esa Claro. experiencia. Sí, pues bueno, lo que tú dices es el punto de partida, ¿no? Entonces, salud mental es para todos, realmente. Todos ahí entramos, es como si yo dijera salud física, ¿sí? Es como si yo dijera, vamos a hacernos un análisis de sangre, todos tenemos sangre por nuestras venas, entonces a todos nos aplica la salud mental. Que es bastante amplia. Nosotros somos muy complejos, entonces la salud mental va a ser igual de compleja, es muy variable. Lo que pasa es que hay un tabú muy grande con respecto a la salud mental, que creo que cada vez se va rompiendo más mitos al respecto porque se habla más y es algo muy, muy bueno realmente. Cuando yo entré, digamos, ya a estudiar, digamos, con pacientes, digamos, del corte psiquiátrico, cuando hablamos de pacientes de corte psiquiátrico, es que, por ejemplo, ya tenían un diagnóstico de un trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, entonces ya tenían un trastorno depresivo, ansioso, patologías relacionadas, por ejemplo, a la esquizofrenia, sí, al trastorno afectivo bipolar. Entonces fue como ese primer acercamiento que yo tuve cuando hice las prácticas en una clínica psiquiátrica acá en Bogotá. Ahí tuve ese primer acercamiento. Realmente muchas personas huyen realmente de eso porque les parece terrible. Sí, a mí por el contrario realmente me gustó mucho, mucho es mucho. ¿Por qué? Porque me parecía que era increíble cómo la configuración a nivel cerebral podía llegar a cambiar al punto en que produciera esos síntomas que estas personas estaban viviendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era que se llegaba a modificar tanto esa, digamos, esa configuración a nivel neuronal, química, eléctrica a nivel neuronal, para que diera origen a los delirios, ¿sí? A las alucinaciones que estaban presentando estos pacientes? Entonces, para mí eso, digamos, como que me hizo mucho clic y me gustó muchísimo en ese momento con respecto a los pacientes ya de corte psiquiátrico. Ya una vez tú entrabas a trabajar con ellos, te dabas cuenta que eso era un mundo gigante, ¿sí? Y que muchas de estas personas en su vida como tal tenían unas carencias gigantes. Y cuando digo carencias no me refiero a carencias económicas, sino realmente eran temas afectivos, de familia, que era muy, muy grande. Sí, eran temas muy, muy importantes, muy grandes, un antecedente familiar fuerte de de otras enfermedades de ese estilo. Entonces, digamos que me daba también cuenta ahí que entonces, claro, la salud mental no solamente se limitaba a esos pacientes como tal que habían desarrollado o que les habían dado el diagnóstico, sino que la salud mental incluía todo el núcleo familiar, por ejemplo, de esa persona, ¿sí? Y que también ellos tenían su salud mental, ¿sí? O sea, y todo era como una cadena, ¿no? Una cadena un poco de eventos desafortunados para ellos, en la cual, digamos, venía desde la familia, venía desde sus padres, venía desde sus abuelos, como toda esa carga familiar, los modelos de crianza, sí, quedaba y generaba entonces al final esa mezcla tan mala, por decirlo así, tan catastrófica a veces, no siempre, para el desarrollo de una X o Y enfermedad, como por ejemplo la depresión, ¿sí? Eh, claro, allá llegaban casos muy fuertes, ¿sí? Cuando estaban muy alterados, pues eran casos muy, muy fuertes, pero que pues realmente lo más bonito era ver cómo iban mejorando, ¿sí? Cómo iban mejorando con el tiempo.
Entonces, digamos como que ese fue el primer acercamiento con respecto a los pacientes psiquiátricos. No es como se lo imaginan tampoco, porque es que yo sé que La muchas camita personas, de fuerza. sí, muchas personas cuando me preguntan como, no, y estabas allá, y yo como, sí, pero ¿cómo era? Y yo, no, era terrible, no mentiras, no, no era terrible, realmente era muy bien, ¿sí? Lo que pasa es que sí es ese imaginario donde las personas casi que están encadenadas, están en celdas así, hablan solos, Lo que nos muestra el ¿sí? cine. Total, así es, sí, como que entonces uno falta realmente que pase alguien diciendo cucu, cucu, y entonces no, pero eso no es así realmente, eso no para nada es así. Sí, yo les decía, hay, casi que es como un colegio, ¿sí? Realmente es así. Exacto. Ahora tienen un patio, hay un restaurante donde van, comen, interactúan entre ellos, ¿sí? Sí, tienen como un uniforme, sí, visten de blanco, realmente es como es una especie de uniforme, no andan amarrados, realmente no es que anden amarrados, no, para nada, con esposas o algo por el estilo, no, para nada, sí, y realmente son muy buenas personas y tienen un montón de cosas que contar. Claramente, cuando están exacerbados, cuando están alterados, sí, y pues para eso menos mal hay personas que saben trabajar así de esa manera, saben cómo manejarlos y no los manejan como muestra el cine, por ejemplo, sí, que es que los botan al piso y entonces le dan su buena tunda para que se calme, para nada funciona así. Sí, y es que sí, yo creo que es la perspectiva del cine, sí, realmente es pura perspectiva del cine. Entonces no, no es tan terrible como suena, realmente no, no es tan malo, o sea, no, no es malo. Incluso a mí me parecía muy chévere poder hablar con ellos. Tenían un montón de cosas que te podían enseñar, ¿sí? Siempre me parecía muy curioso, por ejemplo, no sé, preguntarle a un esquizofrénico qué oía o qué veía, ¿sí? Porque claro, eran cosas que uno dice como, qué raro, ¿cómo será? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando te lo cuentan es peculiar, ¿sí? Es difícil de comprender, ¿sí? Pero te parece como interesante. Entonces cada uno tiene un mundo de vida para contar y yo creo que eso es muy valioso dentro de la salud mental. Exacto. Que es muy bonito lo que tú dices, es como un colegio realmente, ¿sí? Donde Ujú, hay un equipo interdisciplinario, donde hay varios profesionales que los atienden, que les hacen actividades, o sea, realmente los estabilizan del proceso que llevaban. A veces una persona de este tipo de trastornos psiquiátricos se desestabiliza más y se deteriora más teniéndolo en la casa, ¿sí? Sobre todo cuando entran en una crisis, ¿sí? Porque no siempre van a estar en crisis. Y las personas, por ese mito tan fuerte que hay, que cómo lo vamos a llevar allá, que el medicamento, porque también hay muchos mitos con el tema del medicamento, cuando realmente lo que hace es estabilizar a la persona y darle calidad de vida, no solo a ujú. la persona, sino a los familiares que están con esta persona, ¿sí? Entonces es muy bonito porque de allá lo que tú dices, nomás escucharlos, ¿sí? Realmente su historia de vida, cada persona tenemos una historia de vida y qué bonito poder, o sea, que se sientan escuchados. Muchas personas en la casa no saben cómo manejarlos, no saben porque es algo nuevo realmente, ¿sí? Tanto para la persona que lo está sintiendo. Entonces es más fácil decir, tengo una herida en un pie, en una mano, me veo ahí sangre, está cicatrizando, que como una herida, digamos, emocional o que hay un trastorno de tipo mental. ¿Cómo lo medimos? ¿Sí? No lo vemos, ¿sí? Entonces por eso dicen, no, ese se está haciendo. Estamos en la Ujú. ignorancia, ¿sí? Por eso dice la, porque no sabemos qué es lo que está sintiendo esa persona, no sabemos qué es lo que está sintiendo sus seres queridos que los están como también protegiendo, ¿sí? Muchas personas tratan incluso de abandonarlos, ¿sí? Y creo que muchas personas que terminan en la calle es porque no tienen con trastornos, es porque no tienen una medida de protección, ¿sí? Ni de su familia, porque en primer rango protector, la primera red de apoyo, pues es la familia, ¿sí? Entonces, en eso se basa de que la familia pueda también escucharnos, investigar, ¿sí? Porque es algo nuevo, como decíamos, es más fácil
ver una herida física y esperar que sane, o si se está hay tronchado un pie, pues no puedo salir porque debo cuidarme, si hay una incapacidad, sí, que decir cómo es este cuento mental, sí, cómo lo medimos. Entonces realmente desde la neuropsicología eso es lo que hacemos, medirlo a través de una batería, de unas herramientas, y medir, eso es lo que mide la neuropsicología, cómo está todas esas áreas del cerebro, ¿sí? Entonces todo eso que está aquí, que solo lo vemos a través de un tag, de unos exámenes que también, no sé si han visto, también salen colores, ¿sí? A medida que se activan todas nuestras emociones, también nuestro cerebro se activa. Entonces ahí las ponemos en un examen que son, igual son hasta divertidos, ¿no? Estos exámenes de neuropsicología es como sentarse a jugar con el paciente. Y a Sí. través de estos exámenes decir realmente qué áreas están afectadas, ¿sí? Cómo está nuestra salud mental. Entonces, muy valioso lo que nos compartes, Ana María, muchas gracias porque realmente es quitarnos esos mitos, ¿sí? Para las personas que nos escuchan, los papitos, los docentes, eh, quitarnos esos mitos que hay sobre el tema también psiquiátrico, sobre las enfermedades que tenemos a nivel mental, ¿sí? Como por ejemplo, como decías, una depresión, una persona que no quiere levantarse de la cama, quiere estar todo el día acostado, ¿qué estará pasando por la mente de esa persona? ¿Sí? Ujú. ¿Qué estará pasando con esa persona? Si la persona a veces no es consciente, pues tampoco puede ayudarse, ¿sí? Hay personas que dicen, sí, me voy. Yo tuve una persona que ya decía, yo misma me incapacité, tenía una depresión muy fuerte y tenía una niña como de 2 años, ¿sí? Entonces ella misma o sea, no tenía una red de familia, una red de apoyo fuerte, pero sí sentía que algo estaba pasando con su vida, entonces ella misma acude y eso es lo que es quitarnos como esos mitos y esos tabús que hay sobre nuestra salud mental y verificar qué es lo que está pasando. Si ya no nos da ganas o ánimos de hacer las actividades que hacíamos antes, como decíamos, el deporte, alguna actividad física, el hecho de socializar, ¿sí? Uno de los síntomas también es cuando la persona se retrae, ya no quiere socializar, ¿sí? Por naturaleza somos seres sociables y eso también nos da salud, ¿sí? También es rico compartir con uno mismo, ¿sí? Y hacer actividades con uno mismo, pero ese tema sociable también es un síntoma de algo que está pasando cuando no puede socializar o le cuesta socializar a la persona, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito también como de esas herramientas que utilizamos ya para ayudarles o ayudar en todo ese proceso de salud mental. ¿Qué actividades? Actividades que son como diarias, como hacer deporte, nos están dando salud mental, ¿sí? Como hacer alguna actividad física nos generan salud mental, ¿sí? Actividades pequeñas que hacemos día a día y que es salud para nuestro cerebro, ¿sí? Porque Ujú. pues ya cuando hablamos de un nivel de trastorno, pues requiere medicación y estos medicamentos lo que hacen es estabilizar todos esos químicos que hablábamos que están en las conexiones cerebrales, lo que hacen es equilibrarlas. Y todos esos neurotransmisores, que son esas sustancias químicas del amor, de la conexión, de la planeación, de la orientación, todo está ya conectado en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué actividades, contémosle un poco a las personas que nos están viendo, podemos hacer y nos generan salud mental? Bueno, sí, yo creo que hay muchas cosas que se puede hacer, se pueden hacer realmente. A veces es difícil. Yo digo que las personas que ya están en un proceso de depresión o tienen ansiedad, en especial las que tienen depresión, ¿sí? Le dicen a uno, pero es que no quiero, no puedo levantarme de la cama, ¿sí? Y yo trato de hacer como un símil ahí en esos casos de decirle a la persona, es un poco como hacer ejercicio. Sí, más o menos es como ir al gimnasio. Entonces tú te obligas al principio a ir, ¿sí? Y te duele. Y la primera semana tú dices, esto es horrible y no quiero volver, ¿sí? Y te parece terrible, sufres, pero con los días te vas dando cuenta que las cosas de pronto se hacen un poco más fáciles y más llevaderas, ¿sí? Entonces a veces hay que obligarnos un poco a hacerlo, ¿sí? Ayuda mucho el empezar a salir, ¿sí? Empezar a salir, no con esto les quiero decir que se vayan de rumba cada fin de semana, no,
¿sí? Pero si, digamos, por ejemplo, salir a tomar algo, un café, salir a tomar aire, que te dé el sol, ¿sí? Salir de tu casa ayuda mucho. Tú decías, Cielo, algo muy importante, nosotros somos, evolutivamente somos seres sociales, necesitamos socializar con pares, ¿sí? Porque solos no podemos vivir. Entonces es necesario empezar a forzarnos un poquito, a tener ciertas salidas con otras personas, a hablar un poco más, comunicarnos, ¿sí? También ayuda mucho una buena alimentación, ¿sí? Es decir, comer saludable, tratar de comer balanceado. El chocolate, curiosamente hoy estaba hablando con alguien de la importancia de comerse un chocolatico a veces, sí, porque a nivel hormonal te cambia la química, sí, cambia la química cerebral y te pone como un mejor ánimo, sí, entonces ayuda mucho. A hacer ejercicio, sí, ayuda mucho por la cantidad de dopamina y de endorfinas que se empiezan a liberar, entonces te ayuda a sentirte mejor, si te sientes, pasa mucho que uno después de terminar de hacer ejercicio se siente bien, sí, obviamente se siente agotadísimo, sí, pero se siente feliz, sí, y esa sensación de felicidad es porque, claro, hay mucha química en ese momento en el cerebro que se está generando y es una sensación de plenitud también de que lo pudiste hacer, sí. Creen planes a futuro, sí, creen muchos planes de quiero hacer esto, sí, todo ese tema de empezar a generar un plan ayuda mucho a tener un ancla, sí, acá, sí, y a empezar a visualizarse y generar una serie de estrategias para llegar a ese objetivo grande, sí, entonces el tener un plan te va a ayudar mucho como a sentir que hay algo importante que tienes que hacer, sí, y que quieres hacerlo por ti, entonces no sé, puede ser que yo a final del otro año quiero irme de viaje a Europa, sí, y entonces ya eso me empieza a movilizar a mí, ¿sí? Para empezar a trabajar eso, y eso me motiva, me llena de alegría, eso hace que entonces yo diga, pues pucha, por mi viajecito me levanto a trabajar todos los días, ¿sí? Cositas así por el estilo, ayudan bastante. Cuidar mucho el patrón de sueño, ¿sí? Una persona se muere más rápido por no dormir que por no comer, ¿sí? Así de simple. Entonces, el sueño es muy Exacto. importante, ¿sí? El sueño es muy importante. Una de las primeras cosas que se ve afectada al tener un trastorno del estado de ánimo es el sueño, ¿sí? El sueño se vuelve un caos, el ciclo del sueño, y a veces nosotros no nos ayudamos, ¿sí? Entonces llegan los pacientes a consulta a decir como, no, es que no estoy durmiendo bien, y uno les pregunta, ¿y cuál es su lugar de trabajo? La cama, no, pues así no se puede, ¿sí? O sea, eso no es una buena higiene del sueño. Entonces, es bueno que hagamos todo un ritual de sueño, ¿sí? Es decir, alistemos todas las cosas, la habitación tiene que estar completamente apagada, en teoría no debería haber televisión, si el celular a un lado, lejitos, ¿sí? Que no nos interrumpa el sueño. Sí, como que hagamos todo un ritual realmente de sueño, sí, que a veces no lo tenemos, muchos no lo tenemos y que es importante tenerlo, sí. Si logramos regular el sueño, el ánimo mejora bastante, sí. Parte de regular el sueño es dormir 7 horas mínimo, sí. 7 horas es como lo que se necesita. 8 horas está bien, ya también más tiempo no es bueno, sí, y menos tiempo tampoco. Entonces, esos son como algunas de las cosas. ¿Qué otra cosa? Comer bien, sí, el comer bien, comer muchas verduras, coman espinaca, es súper buena para el cerebro. Todos estos vegetales son buenísimos Exacto. para el cerebro, todo lo que sea, ahorita el boom de semillas de chía, pero es que son muy buenas, tienen una muy buena fuente de proteína y de fibra. Entonces, realmente estas son algunas de las cosas así que se me ocurre rápidamente, mantenerse también muy activo, leer algún libro, salir a ver una película que guste, sí, como ese tipo de cosas ayudan muchísimo a que uno se sienta un poco más pleno. Aumentar la red de apoyo también es muy importante, sí, no sé, meterse a algún curso que haya por ahí, conocer otras personas nuevas, sí, esos son redes de apoyo que te van a servir a ti en algún momento cuando te sientas de pronto un poco mal, puedes recurrir a esa red de apoyo, ¿sí? Y con esto también quiero hacer énfasis en que de pronto
Muchos van a decir, es que mi familia no, terrible, listo. Entonces, que tu red de apoyo sean otras personas, no necesariamente tiene que ser tu familia. Sí, chévere si es tu familia, pero no necesariamente tiene que ser tu familia. Sí, pueden ser otras personas. Muchas gracias, doctora Ana María, por esos tips Con que son gusto. esenciales y que son muy sencillos. Tú decías esencial el tema del sueño, ¿sí? Entonces ya está comprobado científicamente que son 8 horas. A las 5 horas descansa nuestro cuerpo, las 3 horas siguientes nuestro cerebro descansa. Entonces por eso una persona que duerme 3, 4 puede levantar más cansada de lo que se acostó, ¿sí? Nuestro Ujú. cerebro requiere también un reposo, un descanso, desconexión, o muchas personas se sueñan trabajando también todo el tiempo del nivel de estrés que está, pues se van a levantar igual más cansadas. Entonces, esas 8, 7, 8 horas de que hablábamos, que sean seguidas, ¿sí? Salud, que sean seguidas, continuas, es realmente un sueño reparador, ¿sí? Te hablabas de algo muy importante del sentido de la vida. A veces mira, tenemos muy claro cuál es la misión y la visión de la empresa donde trabajamos, ¿sí? O del colegio, o de la empresa a la cual pertenecemos, nos sentimos, tenemos pertenencia, pero cuál es nuestra misión y nuestra visión de vida, ¿sí? Es algo que genera también un tema emocional que se cae en la depresión, ¿sí? ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si todo el tiempo, como hablabas de metas, de objetivos, que es tan importante ponernos todo el tiempo, porque entonces salimos del colegio y decimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué carrera vamos a estudiar? Ay, para una carrera, ¿qué me va a poner a hacer? ¿Sí? Entonces terminamos la universidad y queremos hacer un posgrado y queremos seguir estudiando, a los que nos gusta mucho el tema del estudio, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿qué otras metas hay en nuestras áreas de la vida a nivel personal? Lo que hablabas de los viajes, que a mí me encanta, es muy rico viajar y es muy saludable y conocer de nuevas personas para el cerebro. A él le encanta estar todo el tiempo conociendo las rutinas a veces demasiado largas, a pesar de que hay que establecerlas, también demasiada rutina le cansa al cerebro, ¿sí? Es como Ujú. algo todo, le encanta conocer nuevas personas, nuevos lugares, ¿sí? Y sobre todo preguntarnos eso, ¿qué nos mueve cada día y cuáles son nuestros proyectos a corto, mediano y largo plazo? Que no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, ¿sí? Y con todo este tema que hemos vivido, pues eh, Sí, se han visto muchas cosas, muchos seres queridos que se han ido, entonces no sabemos, pero lo que sí podemos es planear, ¿sí? No sabemos en qué momento planearnos y proyectarnos, que eso es vida, ¿sí? Entonces ya nos quedan aquí como 5 minutos en Instagram, entonces pues ya vamos cerrando el tema. Creo que esto da y abrió muchas brechas para hablar mucho de la salud mental y de todas las enfermedades, o todo lo que conduce también, todas las investigaciones que se han realizado a nivel de la neurociencia. Entonces esto da para muchos más envíos, entonces sí. esperamos que en otra oportunidad nos puedas acompañar también, Ana María. Qué rico Claro. poder contar contigo y haberte escuchado, haber compartido todo este conocimiento que tienes. Y a todos los que nos están escuchando desde Instagram, desde Facebook, muchas gracias por conectarse. Igual si tienen preguntas, dudas, nos pueden dejar acá en el mensaje o por interno y con mucho gusto los asesoramos, los orientamos. Listo, muchas gracias, Ana María, por Muchas aceptar la gracias, invitación Ariel. nuevamente. A ti, muchas gracias por Listo. invitarme. ¿Listo? Y espero que sí, que nos volvamos a encontrar Vale. muy pronto. Que estés muy Que nos bien. volvamos a encontrar. Gracias. Una feliz noche. Chao. Gracias. Chao.